En mi graduación, mis padres calificaron mi carrera de asquerosa y me excluyeron de la fortuna familiar. Meses después, mi hermana arruinó el negocio familiar y me rogaron por $150.000. Yo dije, no. Hola, me llamo Olivia Morgan. Tengo 27 años y actualmente vivo en Boston. Hace unas semanas, finalmente crucé el escenario para recibir mi título en tecnología medioambiental, un sueño que me vi obligada a dejar de lado durante 8 largos años. A los 19, tuve que abandonar la universidad porque ya no podía permitirme los costes. Y pensé que el sueño de la graduación seguiría siendo una herida que nunca sanaría. Sin embargo, el día en que debería haberme sentido más orgullosa se convirtió en el recuerdo más amargo de mi vida. En mi propia cena de graduación, frente a familiares y amigos, mi padre se levantó y declaró que mi carrera no era más que un trabajo asqueroso, indigno del nombre de la familia Morgan. Anunció sin rodeos que no recibiría ninguna parte de los bienes familiares, que todo iría a parar a Isabella, la hermana menor que siempre había sido tratada como una joya preciosa. Mi madre se sentó a su lado, asintiendo en señal de acuerdo. Yo me quedé allí, sosteniendo mi diploma en las manos. Sin embargo, en el fondo, sentía como si acabaran de borrarme del árbol genealógico de los Morgan. Nací en una familia que, desde fuera, parecía la imagen perfecta del éxito. La familia Morgan poseía una cadena de hoteles de larga tradición por toda Nueva Inglaterra, viejos edificios de ladrillo con elegantes fachadas que se alzaban con orgullo en el corazón de pueblos adinerados, acogiendo a miles de turistas cada verano. Para los vecinos, mi padre era un empresario de éxito, mi madre una refinada mujer de sociedad, y nosotras, las dos hijas de los Morgan, éramos la prueba de una familia distinguida. Pero eso era solo la máscara pulida para impresionar a los de fuera. Detrás de las puertas de la mansión con valla blanca y su jardín de rosas, mi vida estaba dictada por un orden severo. Toda la luz estaba reservada para Isabella, y yo no era más que una sombra. Isabella era 2 años menor que yo. Sin embargo, desde la infancia, fue tratada como el tesoro de la familia. Mis padres estaban infinitamente orgullosos de su aspecto delicado, sus modales pulcros y, sobre todo, su temprana fascinación por los negocios, un reflejo perfecto del sueño de mi padre de tener una sucesora. Recuerdo vívidamente cómo, cuando éramos niñas, se sentaba con Isabella cada noche para contarle historias sobre el primer hotel que construyó mi abuelo, sobre cómo el nombre Morgan se convirtió en un legado. Los ojos de Isabella brillaban de emoción, pendiente de cada palabra, mientras yo me sentaba en un rincón, sintiéndome como una espectadora en una obra de teatro escrita enteramente para mi hermana. La parte más amarga fue que, por mucho que me esforzara, mis padres se negaban a verme. Yo era una de las mejores estudiantes, siempre cerca de los primeros puestos de mi clase. Y había sido aceptada en una prestigiosa universidad para estudiar ciencias medioambientales, un campo que me había apasionado desde niña. Todavía recuerdo diseñar proyectos de reciclaje en el instituto o hacer voluntariado con amigos para limpiar playas, y la alegría que sentía al saber que estaba contribuyendo, por pequeña que fuera, a proteger el planeta. Esa alegría significaba más para mí que cualquier regalo. Pero a los ojos de mis padres, nada de eso tenía valor alguno. Cuando me senté frente a ellos, mostrándoles mi carta de aceptación y pidiendo apoyo financiero para seguir en el campo que amaba, realmente creí que tenía una oportunidad de demostrar mi valía. Pero mi padre solo soltó una risa fría, su voz afilada como una cuchilla. No malgastes el dinero en recoger basura. Si estudias empresariales como Isabella, te lo pagaremos. Pero si insistes en seguir ese camino asqueroso, estás por tu cuenta. Mi madre se sentó a su lado, sin objetar, solo asintiendo en silencio. Esas palabras cayeron en la vasta habitación como un veredicto. Todavía recuerdo la oleada de humillación que me subió por la garganta, mis ojos ardiendo con lágrimas que me negué a dejar caer, forzando una sonrisa como si nada hubiera pasado. Traté de sobrevivir por mi cuenta, trabajando a tiempo parcial, pidiendo préstamos, ahorrando cada dólar solo para seguir en la escuela. Durante los 2 primeros años, compaginaba las clases con trabajos, sirviendo mesas en un restaurante, cuidando niños para los vecinos, incluso fregando suelos de centros comerciales en turnos de noche. Creía que si aguantaba lo suficiente, un día mis padres reconocerían mis esfuerzos y finalmente me ofrecerían su apoyo. Pero la realidad fue más dura de lo que jamás imaginé. La matrícula y los costes de vida eran abrumadores, y las deudas se acumulaban cada semestre. Al final de mi segundo año, me vi obligada a hacer lo único que me destrozó,
presentar mi formulario de baja. Dejé la residencia en silencio, sin llevar nada más que una vieja maleta y la aplastante sensación de que todas las puertas se me habían cerrado de golpe. Mientras tanto, Isabella vivía en un mundo diferente. Mis padres no escatimaron en nada para ella. Cuando fue aceptada en un programa de MBA en Nueva York, pagaron inmediatamente su matrícula completa, le alquilaron un lujoso apartamento en Manhattan, le compraron un coche caro para moverse y le enviaron una generosa asignación mensual. Cada fin de semana, mi madre se jactaba ante sus amigas de que Isabella es el orgullo de la familia, mientras que mi padre apenas podía contener su orgullo al hablar de la futura heredera de la cadena de hoteles Morgan. En cuanto a mí, mi nombre rara vez se mencionaba. En las reuniones familiares, cada vez que alguien preguntaba qué estaba haciendo, mi padre respondía con desdén, sigue por ahí, sin hacer nada digno de mención. Me debo haber preguntado 1000 veces, ¿por qué yo? ¿Por qué no se me valora como a Isabella? ¿Qué hice mal para ser tratada como una extraña en mi propia familia? Durante toda mi infancia y hasta mi edad adulta, nunca recibí una respuesta. Solo sabía una cosa, dentro de la casa de los Morgan, el lugar que debería haber sido mi refugio seguro, nunca sentí que perteneciera de verdad. Esas injusticias tallaron lentamente en mí un dolor duradero. Pero también se convirtieron en una silenciosa fuente de fuerza. Juré que un día les demostraría que estaban equivocados, que mi carrera no era asquerosa, y que mi valía nunca sería definida por su desprecio. Pero en ese momento, solo era una chica de 20 años, obligada a guardar sus sueños y a salir al mundo con las manos vacías. Y fue en esa oscuridad donde comencé los primeros pasos de mi propio viaje hacia la independencia. Cuando arrastré mi vieja maleta fuera de la residencia en mi segundo año, sabía que nunca volvería a la casa de mis padres en los suburbios de Boston. Ya había soportado suficientes miradas frías, palabras despectivas y la sensación de ser tratada como una carga. Elegí ir en una dirección diferente, aunque esa dirección no ofrecía nada seguro excepto una habitación de alquiler estrecha y el poco dinero que ganaba con trabajos manuales. Trabajé como camarera en un pequeño restaurante italiano cerca de la plaza de la ciudad. Cada turno, desde las 4 de la tarde hasta la medianoche, mi camisa quedaba empapada en sudor de tanto correr entre las mesas. Durante el día, hacía turnos de limpieza en un centro comercial, empujando una pesada fregona y respirando humos químicos que me provocaban náuseas. Cada sueldo apenas cubría el alquiler, comidas baratas y un pequeño pago de mi deuda estudiantil. Algunas noches, me sentaba acurrucada en esa diminuta habitación, la tenue luz amarilla proyectando sombras desiguales en las paredes, preguntándome si esto era todo lo que iba a ser mi vida. Sin embargo, la vida a menudo da sus giros más bruscos en los momentos más pequeños. Un día, mientras ayudaba en una limpieza de playa, un hábito que había mantenido desde el instituto, me encontré con un grupo de estudiantes que probaban un proyecto de reciclaje de plástico. Usaban una pequeña prensa para convertir botellas de plástico desechadas en materiales de construcción rudimentarios. Curiosa, me uní para echar una mano. Por casualidad, un voluntario grabó el proceso y lo publicó en YouTube y TikTok con el pie de foto, la chica de la limpieza que ayuda a convertir plástico de basura en ladrillos de construcción. El vídeo, inesperadamente, se hizo viral, alcanzando cientos de miles de visitas en solo unos días. Apenas podía creer que la imagen de una chica cansada con manchas de productos químicos en la ropa pudiera hacer que tanta gente prestara atención a una historia medioambiental. Ese momento encendió una idea en mí. Si un clip al azar podía difundirse tan ampliamente, ¿por qué no podía convertirlo en algo real? Empecé a aprender a grabar, editar y crear contenido. Lancé un canal personal para hablar sobre temas medioambientales de una manera que pareciera sencilla y práctica. Compartí consejos sobre reciclaje fácil en casa, expliqué por qué era importante la separación de residuos y mostré cómo convertir los restos de cocina en abono. Al principio, solo unas pocas docenas de personas me seguían, en su mayoría viejos amigos. Pero gradualmente, los vídeos comenzaron a difundirse. No tenía nada más que sinceridad y un amor genuino por el medio ambiente, y quizás eso fue exactamente lo que llegó al corazón de la gente. Después de 2 años de perseverancia, mi canal había ganado cientos de miles de seguidores. Fui invitada a pequeños seminarios de emprendimiento verde y las escuelas locales empezaron a pedirme que hablara con sus estudiantes. Más importante aún, comencé a encontrar una comunidad que creía en los valores que yo perseguía.
Muchos espectadores me enviaban mensajes para decirme que habían cambiado sus hábitos diarios, que habían comenzado a clasificar su basura, a reducir los plásticos de un solo uso o a unirse a grupos de limpieza. Cada mensaje se sentía como un estímulo silencioso, recordándome que el camino que había elegido no era insignificante, incluso si mi familia todavía lo despreciaba como un trabajo asqueroso. A partir de la creación de contenido, comencé a soñar con algo más grande, convertir las ideas de reciclaje en un negocio real. A los 24 años, junto con algunos amigos de ideas afines, fundé Green Path Solutions, una startup dedicada a la investigación y producción de materiales de construcción a partir de residuos reciclados. Al principio, trabajábamos en un garaje alquilado, usando máquinas anticuadas que se estropeaban constantemente. Recuerdo las noches heladas de invierno en las que todo el equipo se acurrucaba para protegerse del frío, experimentando con fórmulas mientras bebíamos café instantáneo para mantenernos despiertos. Poco a poco, nacieron los primeros ladrillos hechos de plástico reciclado, lo suficientemente resistentes como para construir un pequeño muro. Al principio, Green Path era solo un nombre desconocido, pero con el apoyo de la comunidad, comenzamos a recaudar fondos. Lancé una campaña de crowdfunding en línea, contando mi propia historia, desde ser rechazada por mis padres hasta crear valor a partir de los residuos. Para mi sorpresa, miles de personas contribuyeron, no solo por el producto, sino porque vieron en nosotros una creencia en un mundo sostenible. El dinero recaudado fue suficiente para comprar nuevos equipos, alquilar un pequeño taller y contratar a más trabajadores. Un año después, un fondo medioambiental en Boston se fijó en nuestro proyecto y decidió invertir. Ese fue el punto de inflexión, transformando a Green Path de una frágil startup a una empresa reconocida en la industria del reciclaje. A medida que la empresa crecía, conseguimos contratos con varias empresas de construcción para suministrar materiales de plástico reciclado. Comencé a tener un ingreso estable, alquilé un apartamento cómodo para mí, y por primera vez en mi vida, ya no tenía que preocuparme por cada una de las facturas. También me propuse contratar a jóvenes que habían enfrentado dificultades como yo, dándoles la oportunidad de trabajar en un entorno basado en el respeto y la creatividad. Viéndolos crecer cada día, sentía que finalmente estaba construyendo el tipo de familia que nunca había tenido de verdad. Entonces, cuando Green Path finalmente se estabilizó, un viejo pensamiento regresó. Recordé el sueño inacabado, el título universitario que me vi obligada a abandonar a los 20 años. Me di cuenta de que era hora de cerrar esa herida. No para enorgullecer a mis padres. No para demostrarle nada a Isabella. Necesitaba terminarlo por mí misma, por la joven que una vez lloró en una diminuta habitación alquilada, creyendo que su vida ya había terminado. Así que volví a solicitar la admisión en la universidad y me matriculé para completar los créditos que me quedaban. Al volver al campus, ya no era la estudiante de 19 años que había sido. Era mayor, más centrada, con experiencia en el mundo real y una carrera propia. Me sentaba en las aulas escuchando a los profesores explicar las nuevas tecnologías en el campo y sentía cómo cada célula de mi cuerpo se iluminaba. Presenté trabajos de investigación sobre materiales reciclados utilizando datos de mi empresa, y mi tesis recibió grandes elogios. Mis compañeros me veían como un ejemplo y mis profesores respetaban mi perseverancia. El día que crucé el escenario, no era solo Olivia Morgan, la joven de 27 años que se graduaba tarde. Era la prueba viviente de que un desvío todavía puede llevarte a la meta, de que nadie tiene el derecho de decidir el valor de tu vida excepto tú. Sostuve el diploma en mis manos, mi corazón latiendo con fuerza, y en ese momento, me susurré a mí misma, por fin, lo conseguí. Ese día de graduación, esperaba que fuera perfecto, un hito para cerrar el capítulo de las dificultades y abrir un nuevo camino. Organicé una pequeña celebración después de la ceremonia, alquilando un acogedor restaurante junto al río Charles, decorado de forma sencilla con cintas verdes y blancas, los colores que siempre asocié con el medio ambiente y la renovación. Quería invitar a las personas que habían caminado a mi lado, amigos, mentores, profesores, y aunque me sentía en conflicto por dentro, aún así envié invitaciones a mis padres y a Isabella. Una parte de mí quería mostrarles que, a pesar de todo, me había levantado, que había completado la misma educación que una vez ridiculizaron. Otra parte de mí, frágil y oculta en mi corazón, todavía anhelaba un pequeño reconocimiento, un gesto de aprobación por su parte. Los invitados llenaron la sala, cada uno sonriendo y felicitándome. Viejos amigos de mi primera etapa en la universidad, compañeros de Green Path e incluso el profesor que me había guiado en la investigación,
todos levantaron sus copas en mi honor. En ese momento, sentí que realmente tenía otro tipo de familia. Gente que creía en mí y en mi valía. Pero entonces, cuando mis padres entraron, la atmósfera cambió instantáneamente. Mi padre, todavía con su traje impecable, se movía con la grandilocuente postura de un magnate hotelero. Mi madre, envuelta en un abrigo caro, recorrió la sala con ojos fríos y agudos, como si este espacio le perteneciera. Y Isabella, mi hermana, llegó como la estrella de la noche con un vestido deslumbrante, su sonrisa perfecta brillando, su seguridad en sí misma irradiando la arrogancia que le habían inculcado toda su vida. Al principio, traté de mantener las cosas cordiales. Me acerqué a saludarlos, sonreí y les agradecí por venir. Mi madre asintió con desdén. Mi padre solo emitió un gruñido seco, e Isabella me abrazó con una frialdad tan obvia que se sintió más como un deber que como afecto. Estaba acostumbrada. Volví con mis amigos, dejándoles ocupar asientos en la mesa central, el mismo lugar que había querido reservar para mí y mis profesores. Pero incluso mientras intentaba ignorarlos, no podría haber predicho con qué rapidez llegaría la crueldad. Mientras la cena estaba en marcha y todos levantaban sus copas, mi padre se puso de pie de repente. Se aclaró la garganta, captando la atención de la sala. Pensé que iba a decir unas palabras de felicitación por la graduación de su hija, como haría cualquier padre. En cambio, cada palabra cayó como una cuchilla fría. Quiero aprovechar esta ocasión para dejar claro a nuestra familia y parientes que Olivia no tendrá ninguna parte del patrimonio de la familia Morgan. Todos nuestros activos, los hoteles y la reputación que hemos construido durante generaciones serán transmitidos a Isabella. Ella es la única verdaderamente digna de continuar con este legado. La sala se quedó helada. Me senté en estado de shock, mi copa temblando en mi mano. Podía oír mi propia respiración acelerarse como si el mundo a mi alrededor se estuviera desvaneciendo. Traté de decirme a mí misma que había oído mal, que quizás continuaría con palabras de orgullo para mí. Pero entonces mi madre se levantó, su tono agudo y frío mientras añadía, Olivia, tú ya tienes tu propia carrera, tu propia empresa, un buen ingreso. Isabella es la que necesita apoyo. Es lo natural. Solo queremos que las cosas sean justas. No tuve tiempo de responder antes de que mi padre soltara una risa fría, negara con la cabeza y dijera algo que nunca olvidaré, la verdad es que nunca hemos creído en esa supuesta carrera que persigues. Una carrera asquerosa, un trabajo sucio lidiando con basura, algo con lo que nadie en la familia Morgan querría asociarse jamás. La sala se quedó en silencio durante unos segundos, y luego comenzaron los murmullos. Vi a algunos de mis parientes mirarse entre sí, asintiendo, y luego empezaron a aplaudir. Aplaudir no para mí, sino para Isabella. Los aplausos se hicieron más fuertes, seguidos de vítores de, muy merecido, y, Isabella es el verdadero orgullo, que resonaron por la sala. Me quedé sentada allí, en el mismo lugar por el que había pagado, pero fui desterrada del centro de atención en mi propia celebración de graduación. Miré a mi alrededor y vi a mis amigos paralizados por la conmoción, algunos tratando de consolarme con la mirada. Pero el aislamiento era innegable. Isabella se sentó con orgullo, sonriendo como si todo el evento hubiera sido organizado en su honor. Mis padres mantenían la cabeza alta, satisfechos con su actuación. ¿Y yo? Me senté sola, sintiendo como si 1000 cuchillos me atravesaran el pecho. Quería gritar, exigir porque no podían reconocer mis esfuerzos, aunque fuera una sola vez, pero mi garganta se cerró y mi corazón pesaba. Al final, solo respiré hondo. Levanté la mirada, dejando que el fuego de la rabia y el dolor ardiera abiertamente en mis ojos. Quería grabar ese momento en mi memoria, dejar que se convirtiera en una fuente de fuerza que nunca perdería. No dije nada. Dejé que el silencio me envolviera. Silencio. Pero era un voto, un juramento sin palabras de que nunca lo olvidaría. Y nunca más les permitiría definir mi valía. Esa noche terminó con risas y felicitaciones para Isabella, mientras yo salía por la puerta con el corazón sangrando. Sin embargo, también supe que en ese preciso momento, una parte de mí había muerto. La parte que todavía anhelaba el amor y la aprobación de mis padres. Y cuando esa parte de mí murió, nació otra versión. Más fuerte, más feroz y lista para enfrentar lo que viniera. Unos meses después de esa inquietante noche de graduación, había vuelto lentamente al ritmo de mi vida diaria.
El trabajo en GreenPath me mantenía ocupada con nuevos proyectos, nuevos clientes y la firme creencia de que estaba construyendo un camino sólido por mi cuenta. Y, sin embargo, justo cuando pensaba que podía dejar atrás el dolor, el pasado regresó sin ser invitado, irrumpiendo en medio de la noche. Esa noche, el reloj acababa de marcar cerca de la 1 de la madrugada. Estaba entrando y saliendo del sueño después de un largo día cuando mi teléfono sonó. En la pantalla apareció un nombre que hacía mucho tiempo que no esperaba: papá. Mi corazón se encogió por un segundo. En parte sorpresa, en parte irritación. No habíamos hablado desde la cena de graduación. Y, sin embargo, aquí estaba, llamándome en plena noche. Algo en mi interior me dijo que esto solo podía significar problemas. Contesté. Al otro lado, la voz de mi padre llegó, no arrogante, no autoritaria como siempre había sido, sino teñida de pánico. Olivia, ¿estás ahí? Estamos en un gran problema. Me incorporé, encendí la lámpara de la mesita de noche y escuché mientras sus palabras se rompían como un cristal. Explicó que el hotel insignia de la familia en Newport acababa de ser golpeado por una tormenta masiva. El techo estaba gravemente dañado, el agua había inundado el gran salón de baile y las reparaciones estimadas costarían casi $150,000. Normalmente, el seguro cubriría la mayor parte. Pero Isabella, como recién nombrada jefa de finanzas, había firmado el tipo de contrato equivocado. La póliza no incluía cobertura para desastres naturales de esta magnitud. En otras palabras, ninguno de los daños sería reembolsado. Me quedé en silencio, con las emociones agitándose dentro de mí. Este era el resultado directo de poner toda su confianza y poder en Isabella, el orgullo de la familia. Mi padre dejó escapar un profundo suspiro, y luego habló de nuevo, su voz atrapada en algún lugar entre la autoridad y la súplica. Olivia, tienes una empresa. Tienes dinero. Puedes manejar esto. Ayuda a la familia solo por esta vez. Isabella es joven. Los errores son naturales. Pero si el hotel no se repara, la reputación de los hoteles Morgan se derrumbará. La familia es lo primero. Debes ayudar a tu hermana esta vez. Apreté el teléfono con más fuerza. El recuerdo de esa noche de graduación volvió con toda su fuerza. Las palabras crueles todavía resonaban en mi mente. Carrera asquerosa. Ninguna parte de la herencia. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios, tan afilada que me dolió incluso a mí. Mi voz era tranquila, pero cada palabra tenía peso mientras respondía: Padre, una vez fui excluida de la herencia. Una vez fui llamada la hija que perseguía una carrera asquerosa, y ahora quieres que salve lo mismo de lo que estabas tan orgulloso cuando ese día te pusiste de pie ante nuestros parientes y me borraste de la familia. Si necesitas dinero, ¿por qué no vendes uno de esos hoteles de lujo? Siempre dijiste que eran tu orgullo. La línea quedó en silencio durante unos segundos. Pensé que tal vez reflexionaría, que admitiría al menos una parte de la verdad. Pero no, su viejo yo regresó rugiendo, su voz aguda y furiosa. Realmente eres una hija ingrata. Te criamos todos estos años, y ahora que necesitamos tu ayuda solo una vez, te niegas. ¿Cómo te atreves, ingrata? Respiré hondo. Me dolía el corazón, pero al mismo tiempo se sentía más frío, más firme. Suavemente, respondí: vosotros elegisteis a Isabella. Declarasteis a toda la familia que yo ya no formaba parte de ella. Así que no me llames ingrata. Simplemente estoy ocupando el lugar en el que me pusisteis. Y con eso, colgué, firme y definitivo. Después de la llamada, me quedé inmóvil en el silencioso apartamento. El único sonido era la lluvia constante golpeando contra la ventana. Una extraña mezcla de dolor y alivio surgió en mí. Dolor porque, incluso en crisis, mi padre todavía no veía ningún valor en mí más allá del dinero. Alivio porque, por fin, había encontrado el valor para hablar con claridad, para negarme en lugar de cargar con otra carga que nunca fue mía. Pero sabía que esto no era el final. Una familia tan impregnada de orgullo y favoritismo como los Morgan no aceptaría fácilmente el rechazo. Esa noche, cerré los ojos pero no pude dormir. En el fondo, sabía que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, cuando regresaba de GreenPath con los archivos todavía en la mano,
me quedé helada al ver la escena frente a la puerta de mi apartamento. 3 rostros familiares que menos quería ver, mi padre, mi madre e Isabella. No habían llamado, no habían avisado. Simplemente habían aparecido como si mi casa todavía fuera suya para entrar. En el momento en que me vio, mi madre se adelantó, sus tacones altos golpeando bruscamente el suelo del pasillo como para anunciar su presencia. Mi padre se quedó detrás de ella, con los brazos cruzados, su rostro oscuro de ira, sus ojos fulminándome. E Isabella se quedó en el medio, con los ojos rojos e hinchados, agarrando su bolso con fuerza, pareciendo a la vez miserable y asustada. Suspiré, abrí la puerta y dije fríamente, lo que sea que queráis decir, entrad. Pero no esperéis que os prepare café o té. Entraron en silencio en mi pequeño apartamento, no amplio ni lujoso como la mansión Morgan, sino el único lugar donde realmente me sentía segura. Mis padres miraron a su alrededor, sus ojos con un toque de desdén, mientras Isabella se sentaba en el sofá, con la cabeza gacha. Mi madre fue la primera en hablar. Su voz intentaba sonar suave, pero podía oír la urgencia presionando bajo cada palabra. Olivia, tu padre ya te lo explicó anoche. La familia está al borde del abismo. Tú tienes una empresa. Tienes recursos. Y $150,000 no es tanto para ti. Si no ayudas, el hotel se derrumbará. Los bienes de la familia, el honor que hemos construido durante generaciones, todo se perderá. Hizo una pausa como si esperara que me ablandara. Me senté frente a ella, con los brazos cruzados, mirándola directamente a los ojos. Una oleada amarga subió dentro de mí. Años atrás, cuando les rogué por un poco de ayuda para continuar mis estudios, incluso unos pocos miles de euros fueron calificados de despilfarro, de tirar el dinero en algo sin sentido. Y ahora, se hablaba de 150,000 como si fuera el peso de una pluma, simplemente porque concernía a Isabella. Mis palabras salieron lentas y afiladas, cada una como una cuchilla. Cuando necesité apoyo para seguir estudiando, dijisteis que no. Cuando se burlaron de mí, llamándome la hija que perseguía una carrera asquerosa, os quedasteis en silencio. Y ahora os atrevéis a estar en mi apartamento y decir que $150,000 no es nada para mí. Lo siento, pero no soy un monedero abierto para que lo vaciéis cuando os plazca. Ante eso, Isabella rompió a llorar. Las lágrimas corrían por su rostro, sus hombros temblaban. Levantó la mirada hacia mí, suplicante, hermana, me equivoqué. No tuve cuidado al firmar el contrato. No fue mi intención. Sé que he metido al hotel y a nuestros padres en esto. Por favor, sálvame solo esta vez. Prometo que no volveré a cometer otro error. Extendió la mano, desesperada, como si esperara que yo la tomara. Por un instante fugaz, algo en mí se conmovió, los recuerdos de cuando éramos niñas volvieron de repente. Pero luego recordé las veces que sonreía con satisfacción ante el favoritismo de nuestros padres, el brillo victorioso en sus ojos cada vez que yo era dejada de lado. Respiré hondo, fijé mi mirada en ella y respondí fríamente, Isabella, las consecuencias son el precio que todos deben pagar. Cada persona es responsable de sus propias decisiones. No tengo ninguna obligación de salvar a nadie aquí, especialmente después de lo que tú y nuestros padres habéis hecho. El aire en mi apartamento se volvió tan tenso que parecía a punto de estallar. Mi padre golpeó la mesa con la mano, su voz retumbando como un trueno. No eres más que una ingrata. Eres solo un fracaso que recogimos y criamos. Sin esta familia, no serías nada. No olvides quién te alimentó y te crió. Sus palabras salieron como veneno. Su rostro se enrojeció, sus ojos ardiendo en mí con furia. Me quedé sentada, pero dentro de mí, la rabia estalló como fuego. Recordé las noches que fregué suelos sola, las monedas que junté para pagar la matrícula, las veces que me quedé fuera de una tienda viendo a Isabella recibir un coche de lujo de ellos. Recordé cada insulto, cada vez que me llamaron asquerosa. Y ahora se atrevían a decir que yo no era nada sin ellos. Me puse de pie, cara a cara con mi padre, mis ojos fijos en los suyos. Te equivocas. No necesito a esta familia para definir mi valía. Me levanté por mi cuenta, construí mi empresa con mis propias manos y terminé el sueño que vosotros aplastasteis. Si hay alguien aquí que no es nada sin el nombre Morgan, no soy yo. La habitación se quedó inmóvil.
Mi madre se congeló. Isabella sollozaba entre hipidos, y mi padre retrocedió, demasiado enfurecido para formar otra palabra. Caminé hacia la puerta, la abrí de par en par e hice un gesto firme. ¿Fuere? Como no se movieron, repetí, mi voz aguda y final, no lo diré 2 veces. Salid de mi casa. Lenta y a regañadientes, se levantaron, llevándose consigo una humillación que probablemente nunca antes habían probado. Mi padre murmuraba maldiciones por lo bajo. Mi madre tiró del brazo de Isabella y mi hermana volvió su rostro lleno de lágrimas hacia mí, pero ya no sentí nada. Tan pronto como salieron, cerré la puerta de un portazo. El eco retumbó por el pasillo como el punto final a cualquier lazo que quedaba. Me quedé allí, de espaldas a la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero no eran de arrepentimiento. Eran lágrimas de liberación. Por primera vez, había dicho toda la verdad, había reclamado mi poder y me había liberado de su control. Y con esa puerta cerrada, supe que había entrado en un nuevo capítulo, uno en el que me mantenía solo por mí misma, sin dejar espacio para el veneno de la familia Morgan. Pensé que la historia terminaba cuando esa puerta se cerró de golpe. Pero subestimé a Isabella. Ella nunca había aceptado el fracaso, y menos aún el fracaso a manos mías, la hermana a la que le habían enseñado toda su vida que era inferior, inútil. Unos días después de esa confrontación, la verdadera tormenta comenzó. Y esta vez, no se limitaría a 4 paredes, se desataría ante los ojos de millones de extraños. Un lunes por la mañana, justo cuando llegaba a la oficina de Green Path, mi asistente entró corriendo con el teléfono apretado en la mano. Olivia, tienes que ver esto ahora mismo. En la pantalla había una publicación de Facebook de la propia cuenta de Isabella. Un largo y emotivo texto se extendía por la página, acompañado de viejas fotos familiares. En él, contaba una historia completamente diferente, que nuestros frágiles y ancianos padres habían sido cruelmente rechazados por mí, que cuando llegaron a mi puerta, los había echado sin corazón a la tormenta. Me pintaba como una mujer de sangre fría que valoraba el dinero por encima de la familia, que ignoraba las súplicas desesperadas de su hermana pequeña pidiendo perdón. La publicación terminaba con una línea llena de sentimentalismo, a veces el éxito hace que la gente olvide sus raíces. Se supone que la familia lo es todo, pero para mi hermana, es solo una carga. Al leerlo, quise reír y gritar a la vez. La historia estaba tergiversada hasta el punto de ser irreconocible, convirtiéndome en un monstruo. En cuestión de horas, la publicación tenía decenas de miles de compartidos y cientos de comentarios furiosos. Mocosa ingrata. ¿Qué clase de hija sería tan cruel? Criada por sus padres solo para traicionarlos así. Las acusaciones se acumulaban, cada una como otro cuchillo en el pecho. Mis manos temblaban mientras me desplazaba por la pantalla, paralizada, sintiendo como si me hubieran quitado el aire. Pero Isabella no había terminado. En Reddit, una nueva cuenta, claramente suya, publicó una larga historia novelada bajo el subforo de dramas familiares. Esta vez, la historia se contaba desde la perspectiva de la indefensa hermana menor. Se presentaba a sí misma como la víctima, mientras que yo era la exitosa y despiadada empresaria que usaba mi empresa y mi riqueza para pisotear a mi familia. Como Reddit es conocido por movilizarse ferozmente contra las historias de injusticia, la publicación se disparó a lo más alto. Miles de comentarios llovieron, maldiciéndome con las peores palabras imaginables. Nunca había sentido que el mundo me diera la espalda tan rápidamente. De ser una joven empresaria admirada por muchos, me había convertido en una sola noche en un símbolo de ingratitud. Cada vez que abría mi teléfono, había insultos esperándome, mensajes de odio, correos electrónicos amenazantes. Algunas personas incluso rastrearon la dirección de mi empresa, enviando cartas escritas a mano con advertencias, lo pagarás. Estaba conmocionada, abrumada. Pero el golpe más profundo fue ver las consecuencias llegar a Green Path, el hijo que había construido con mi propia sangre y lágrimas. Un cliente importante me llamó, con voz vacilante, Olivia, hemos visto lo que se está difundiendo en línea. No sé qué creer, pero nuestra empresa no quiere verse arrastrada a la controversia. Tendremos que suspender nuestro contrato. Después de esa llamada, se cancelaron 2 contratos más. Las cifras en nuestro tablero financiero comenzaron a desplomarse. Miré a mi equipo, las personas que habían confiado en mí desde el principio, y sentí que los estaba traicionando.
No dijeron una palabra, pero la preocupación en sus ojos era imposible de ocultar. Cada mañana, al entrar en la oficina, sentía el peso de las miradas escépticas. Los periódicos locales comenzaron a publicar titulares sensacionalistas como CEO de Boston acusada de abandonar a sus padres ancianos. Me convertí en tema de conversación en cafeterías, en programas de radio y en torrentes de viciosos comentarios en línea. La multitud no sabía la verdad, y no les importaba. Para ellos, la historia sentimental de Isabella era mucho más fácil de tragar que la desordenada y complicada realidad. Por la noche, yacía en la cama, mi teléfono zumbando sin cesar con nuevas notificaciones. Cada vez que lo abría, otra tormenta de odio se derramaba. Basura. No mereces ser humana. Espero que tu empresa quiebre. Me agarré la cabeza, las lágrimas empapando mi almohada. Sentía que me ahogaba en un juicio público donde la justicia no se definía por los hechos, sino por los compartidos y los comentarios furiosos. La gente lo llamaba justicia social, pero para mí, no era más que una turba con antorchas, lista para quemar a cualquiera que decidieran que era un monstruo. El mundo no sabía que una vez llamé a puertas rogando por un poco de amor y fui rechazada. Nadie sabía que mi padre una vez se puso de pie frente a nuestros parientes y llamó a mi carrera un trabajo asqueroso. Nadie le oyó gritar, no eres más que un fracaso que recogimos. Todo lo que veían era a Isabella llorando, tejiendo su cuento, y estaban ansiosos por creerlo. En aquellos días, tuve que aprender el silencio. Cada refutación era tergiversada. Cada intento de explicar solo alimentaba la furia de la turba. Vi a GreenPath tambalearse, los contratos escapándose, las finanzas ajustándose. Vi a mis empleados luchar por mantenerse concentrados en una atmósfera tan pesada que era difícil respirar. Y por primera vez desde que fundé mi empresa, sentí un miedo real, no al fracaso empresarial, sino a perderlo todo por las mentiras de mi propia familia. Recuerdo estar sentada sola en mi oficina a altas horas de la noche, la lámpara amarilla proyectando su brillo sobre las pilas de papeles en mi escritorio. En mi mano tenía una copia impresa de la publicación de Isabella, cada palabra grabada como una cicatriz. Me pregunté, ¿por qué me odia tanto? ¿Por qué mi familia no solo quiere que fracase a sus ojos, sino que también me arrastre ante el mundo entero? Lo que había hecho no era solo un ataque a mi reputación personal. Era una amenaza directa a la supervivencia de GreenPath, la empresa en la que había invertido casi toda mi juventud. Necesitaba una forma clara, legal y poderosa de contraatacar. Y el primer nombre que me vino a la mente fue Jessica Hayes, una amiga de la universidad que desde entonces se había convertido en una abogada especializada en derecho empresarial y de medios. La última vez que había visto a Jessica Hayes fue en una conferencia medioambiental hace unos años. En ese momento, acababa de unirse a un importante bufete de abogados de Boston, conocido por defender a pequeñas empresas contra la difamación y la competencia desleal. Todavía recordaba su broma, si alguien intenta inventar mentiras para destruir tu empresa, solo llámame. Me había reído entonces, sin imaginar que esas palabras se convertirían un día en mi salvavidas. Cogí mi teléfono, mis manos temblando de ira y desesperación. En el momento en que oí su voz al otro lado, casi me derrumbé. Le conté todo, la publicación de Facebook, la historia de Reddit, los contratos cancelados, las amenazas. Incluso le conté cómo mis padres habían apoyado a Isabella, permitiéndole en silencio difundir sus mentiras. Cuando terminé, hubo una pausa en la línea. Luego, la voz de Jessica Hayes llegó, firme y constante, este es un caso de difamación de libro, Olivia. Y vamos a luchar. Al día siguiente, estaba sentada en su oficina, el pulido escritorio de madera cubierto de documentos. Jessica Hayes me lo explicó todo cuidadosamente. Según la ley de Massachusetts, cualquier declaración falsa que dañe la reputación y la estabilidad financiera de una persona puede ser motivo de difamación. Señaló las frases en la publicación de Isabella: Olivia abandonó a sus padres ancianos, Olivia echó a su hermana llorando a la calle, que eran claramente inventadas. Más importante aún, esas declaraciones habían causado directamente que GreenPath perdiera contratos y sufriera un daño financiero, algo que podíamos demostrar con números. Le entregué a Jessica Hayes los correos electrónicos de los clientes que cancelaban sus contratos, los informes de ingresos que mostraban la caída repentina justo después de que la publicación de Isabella se hiciera viral.
Le di capturas de pantalla impresas de las redes sociales, miles de comentarios de odio e incluso las cartas amenazantes enviadas a GreenPath. Al revisar la pila de pruebas, Jessica Hayes asintió con firmeza: tenemos todo lo que necesitamos. Isabella pagará por esto. Solo unas semanas después, la demanda oficial fue presentada en el Tribunal de Boston. La noticia se difundió rápidamente en la dirección opuesta: la CEO de GreenPath demanda a su hermana menor por difamación. La prensa se lanzó de nuevo sobre ello, pero esta vez con un tono diferente. Algunos comenzaron a hacer preguntas: ¿había Isabella realmente inventado la historia? Internet estaba dividido, pero al menos ya no era un objetivo silencioso, absorbiendo cada acusación sola. El día de la audiencia, entré en la sala del tribunal con el corazón encogido. Mis padres se sentaron en la última fila, con los rostros tensos, pero sin una sola palabra de saludo. Isabella llevaba un sencillo vestido negro, el pelo suelto, el maquillaje suave, cuidadosamente diseñado para parecer una víctima. Pero yo sabía que debajo de esa frágil imagen había un cálculo frío. Su abogado intentó argumentar que ella simplemente había estado expresando sentimientos personales, que sus publicaciones no eran más que experiencias subjetivas. Pero cuando Jessica Hayes presentó las pruebas, correos electrónicos de clientes declarando que no querían asociarse con el escándalo familiar de Olivia Morgan, informes financieros mostrando pérdidas que coincidían con la cronología de las publicaciones de Isabella, y extractos donde Isabella había escrito sus afirmaciones como si fueran hechos innegables, la defensa se desmoronó rápidamente. Todavía recuerdo el momento en que Jessica Hayes se puso de pie, su voz sonando nítida y firme por toda la sala: señoría, esto no es una confesión privada. Son declaraciones públicas, declaraciones falsas leídas por millones, que han causado un grave daño a un negocio legítimo. Mi clienta no solo ha sido difamada, sino que ha sufrido pérdidas económicas medibles. Esto es difamación, pura y simple. Isabella inclinó la cabeza, sus manos tan apretadas que sus nudillos se pusieron blancos. Mi padre miró al suelo. Mi madre exhaló pesadamente, incapaz de mirarme a los ojos. Me senté allí, temblando por dentro, pero también llena de orgullo. Durante años, me habían forzado al silencio frente a la injusticia. Pero esta vez, tenía una voz. Cuando el juez dictó el veredicto, las palabras sonaron como una campana de liberación: la demandada, Isabella Morgan, es declarada culpable de difamación. Se le ordena pagar a la demandante, Olivia Morgan, $250,000 en concepto de daños y perjuicios, incluyendo pérdidas económicas y angustia emocional. La sala estalló. Isabella se derrumbó, sollozando incontrolablemente, mientras mi padre se levantó de un salto, su rostro rojo de humillación. La familia Morgan, un nombre que una vez se asoció con prestigio y elegancia, era ahora un espectáculo público. Los titulares aparecieron en los medios: la hija menor de los Morgan pierde el caso de difamación. Se le ordena pagar a su hermana. Fotos de Isabella saliendo del tribunal con los ojos hinchados inundaron Internet. Y por primera vez, vi que los comentarios comenzaban a cambiar: quizás nos equivocamos al creer a Isabella, resulta que Olivia era la verdadera víctima. GreenPath comenzó a recuperarse lentamente. Algunos clientes regresaron e incluso nuevos socios se pusieron en contacto, diciendo que me admiraban por tener el valor de defender la verdad. Pero para la familia Morgan, la mancha nunca desaparecería. $250,000 no era una cantidad devastadora para una cadena hotelera. Pero la verdadera pérdida fue su dignidad, la imagen de una familia distinguida que habían pasado décadas construyendo. Esa noche, cuando volví a mi apartamento y me senté en silencio junto a la ventana, sentí alivio y tristeza a la vez. Había ganado, pero la victoria no era dulce. En algún lugar profundo de mi interior, todavía había esperado que mi familia pudiera cambiar, que finalmente pudieran entenderme. Pero la realidad demostró lo contrario. Solo reconocieron mi valía cuando se vieron obligados a pagar el precio. Cerré los ojos, respiré hondo y me susurré: esto es solo el principio. Nunca más dejaré que me definan. Y supe que, después de este juicio, los Morgan solo se hundirían más. Lo que siguió no fue menos que un terremoto para la familia Morgan. La noticia de que Isabella había perdido el caso y se le había ordenado compensarme se extendió por Boston y Nueva Inglaterra. La prensa,
Antes ansiosa por elogiar los hoteles Morgan, símbolo del lujo, ahora publicaba titulares llenos de ironía, del prestigio al escándalo, los Morgan se derrumban bajo su propio peso. Imágenes de mis padres saliendo del tribunal, con los rostros hundidos y rotos, Isabella llorando en brazos de su abogado, inundaron las redes sociales como objetos de ridículo. Los chismes giraban sin cesar, y por primera vez, el nombre Morgan ya no significaba glamour, sino fracaso y codicia. Pronto, los rumores se hicieron realidad. Para pagar los daños y mantener el flujo de caja, mis padres se vieron obligados a vender parte de la cadena hotelera. Uno de los hoteles más antiguos de Rhode Island, el corazón mismo de la marca, fue vendido a un conglomerado inmobiliario. La noticia causó conmoción en la familia extendida. Los mismos parientes lejanos que una vez los adulaban, ahora les daban la espalda. Clientes leales se retiraron y muchos empleados de toda la vida renunciaron. Mis padres, que antes se erguían en galas benéficas, adorados por la sociedad, quedaron reducidos a la burla. Lo observé todo desde la distancia, envuelta en un extraño silencio. No sentí alegría ni vindicación. Solo sentí vacío. Quizás porque había visto venir este final durante años. Una familia construida sobre el favoritismo y la arrogancia estaba destinada a colapsar tarde o temprano. El juicio solo había sido el último clavo en el ataúd. Una mañana de invierno, mientras Boston yacía bajo un manto de niebla helada, oí un golpe en la puerta de mi apartamento. Cuando abrí, vi a mi madre. Ya no parecía la elegante señora Morgan. Su rostro estaba demacrado, su pelo con canas y descuidado. Sus ojos estaban hundidos, con ojeras oscuras por las noches en vela. En su mano llevaba un bolso gastado y raído, nada que ver con los bolsos de diseñador que le había visto llevar toda mi vida. Olivia, la voz de mi madre temblaba. Tu padre está en el hospital. Su corazón falló después de estos meses estresantes. Los médicos dicen que necesita una cirugía de emergencia. Unos $20,000. Puedes ayudar. Pase lo que pase, sigue siendo tu padre. Y me quedé allí, mirándola como si fuera una extraña. En ese instante, los recuerdos volvieron con fuerza, las veces que había rogado por unos pocos miles para seguir en la escuela y me los habían negado. Las palabras burlonas de que mi carrera era asquerosa, las reuniones familiares donde me aislaban a la vista de todos. Recordé esa noche en que mi padre me gritó a la cara, no eres más que un fracaso que recogimos. Sin esta familia, no serías nada. Y ahora estaban aquí, en mi puerta, rogando por cada dólar para salvar su orgullo y su vida. Dentro de mí, no quedaba odio, pero tampoco había amor, solo un vacío helado y hueco. Exhalé lentamente y hablé con una calma deliberada, el día que elegisteis a Isabella por encima de mí, el día que padre declaró ante nuestros parientes que yo ya no formaba parte de esta familia. Ese fue el día en que ambos me perdisteis. Ahora, si necesitáis dinero, vended la casa de varios millones de dólares que habéis guardado para Isabella. Ella es la hija en la que siempre confiasteis. Mi madre se quedó paralizada, las lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas. Intentó hablar pero se atragantó con las palabras, sus ojos suplicando con una desesperación que no pude corresponder. No esperé un segundo más. Suave pero firmemente, cerré la puerta. El sonido del cerrojo hizo un clic agudo y final, sellando el último hilo de esperanza. Al volver a mi apartamento, sentí los hombros repentinamente ligeros. No porque me alegrara de negarme a ayudar a mi padre, sino porque finalmente había puesto un punto y final a un largo y doloroso capítulo. Ya no era la chica que una vez anhelaba reconocimiento. Había elegido a mi nueva familia, amigos, colegas, personas que me valoraban por quien realmente era. La familia Morgan, con su falso brillo y su afecto retorcido, ahora no era más que el pasado. Y esta vez, la puerta que cerré, se cerró para siempre. Cuando todo terminó, me senté sola en mi pequeño apartamento de Boston, viendo la luz de la mañana derramarse a través del cristal. Pensé en todo lo que había pasado. Una infancia pasada a la sombra del desprecio. El sueño de una educación que una vez tuve que abandonar. Las noches que fregué suelos entre humos químicos. La empresa que construí de la nada. Y las batallas que había luchado contra mi propia sangre.
Había soportado suficiente amargura para entender una verdad simple, una que nunca es fácil de aceptar: la familia no es donde naces, sino donde te respetan. Los lazos de sangre no pueden excusar la crueldad. No pueden ser la cadena que te ate a una sumisión de por vida. Sé que hay muchas personas como yo, aquellos que han sido rechazados, dejados de lado simplemente porque no encajaban en el molde que sus padres habían creado para ellos. Quiero deciros esto: ser rechazado no significa que no valgas nada. Tu valía no depende de la mirada de otra persona, ciertamente, no depende de la aprobación de una familia deformada por el favoritismo. Vive en tus propias acciones, en tu propio esfuerzo y en las decisiones que tomas cada día. Una vez me llamaron la hija que perseguía una carrera asquerosa. Sin embargo, esa misma carrera me dio independencia, dignidad y una comunidad que realmente me valora. También quiero enfatizar algo que me llevó casi toda mi juventud a aprender: establecer límites con una familia tóxica no es egoísmo. Es supervivencia. Muchos creen que cortar lazos o negarse a tus padres es un pecado. Pero el verdadero pecado es permitirte seguir siendo pisoteado, explotado y roto en silencio. Cuando me atreví a cerrarles la puerta a mis padres, no fue un acto de odio. Fue un acto de protección. Protección del ciclo interminable de viejas heridas que se repiten. Hoy, he construido para mí una nueva familia, no de sangre, sino de confianza y respeto. Son mis colegas de Green Path que trabajaron conmigo en noches heladas de invierno. Son los jóvenes empleados que contraté cuando nadie más les daba una oportunidad. Son los amigos que no se apartaron cuando Internet se desbordó de mentiras, sino que se quedaron a mi lado y afirmaron su fe en quien soy. Se han convertido en mi cimiento, el lugar donde he encontrado consuelo y un amor genuino. Y si tú que escuchas mi historia alguna vez has sido menospreciado por tu familia, alguna vez te has sentido perdido en el mismo hogar que debería haberte protegido, recuerda esto: puedes irte y puedes reconstruir tu propia valía. No dejes que nadie te llame inútil. No dejes que nadie defina tu vida a través de su favoritismo o egoísmo. Mereces un lugar al que llamar familia, no porque comparta tu sangre, sino porque es donde la gente realmente te ve y te honra. Me llevó años aprender esto, y comparto mi historia no para quejarme, sino con la esperanza de que no tengas que vagar tan lejos como yo para encontrar la verdad. Si estás dudando, si todavía crees que debes soportarlo por el bien de la paz, pregúntate: ¿qué paz se construye sobre el desprecio? A veces, cortar lazos es el único camino hacia la sanación. Y cuando des ese paso, descubrirás que el mundo es mucho más amplio de lo que jamás imaginaste. Y dentro de él, puedes empezar de nuevo, en tus propios términos. Gracias por escuchar mi historia. Nos vemos, mis queridos amigos, en la próxima.